Las profecías sobre los últimos tiempos en las palabras de Jesucristo. Apocalipsis 1:7. Miren, Él viene con las nubes, y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones de la tierra se lamentarán por Él. Así será. Amén. La anticipación del regreso de Cristo es uno de los temas centrales en la teología cristiana, resonando a lo largo de las Escrituras desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. La promesa de su segunda venida es tanto un faro de esperanza para los creyentes, como un solemne recordatorio del juicio inminente para aquellos que lo rechazan. La base de la doctrina del regreso de Cristo se encuentra en las palabras del propio Jesús. En los relatos de los Evangelios, Jesús declara inequívocamente que volverá con poder y gloria para juzgar a vivos y muertos. Mateo 24:30-31, Mateo 13:26-27, Lucas 21:27. Estas enseñanzas son reafirmadas por los apóstoles, quienes confirman la certeza de su regreso e instan a los creyentes a estar vigilantes y preparados. 1 Tesalonicenses 4:16-17, 2 Pedro 3:10-13. Además, los profetas del Antiguo Testamento predijeron la venida de un Mesías que reinaría con justicia y establecería el reino de Dios en la tierra. Profecías como Isaías 9:6-7 y Daniel 7:13-14 describen vívidamente a un futuro rey que gobernará con justicia y paz, señales de los tiempos. A lo largo del Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles ofrecen perspectivas sobre las señales que precederán su regreso, entre las cuales se incluyen guerras y rumores de guerras, hambrunas, terremotos, persecución de los creyentes y la aparición de falsos profetas. 2 Tesalonicenses 2:1-12. Ahora bien, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos y hermanas, que no se dejen perturbar o alarmar rápidamente, ya sea por una supuesta revelación profética de un espíritu, un mensaje o una carta que se diga que es de nuestra parte, afirmando que el día del Señor ya ha llegado. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá a menos que primero ocurra la apostasía, es decir, la gran rebelión, el abandono de la fe por parte de los cristianos profesos, y se revele el hombre de iniquidad, el hijo de la destrucción, el anticristo, quien está destinado a ser destruido. Este se opone y se exalta con arrogancia e insolencia sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de que entra y se sienta en el templo de Dios, proclamando públicamente que Él mismo es Dios. ¿No recuerdan que cuando aún estaba con ustedes les decía estas cosas? Y saben lo que ahora lo detiene para que sea revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad, la rebelión contra la autoridad divina en el próximo reino de la iniquidad, ya está en marcha, pero está siendo retenido solo hasta que aquel que lo detiene sea quitado de en medio. Entonces, se revelará el inicuo, el anticristo, y el Señor Jesús lo destruirá con el aliento de su boca. El Señor Jesús lo destruirá con el aliento de su boca, y lo aniquilará con el resplandor de su venida. La venida del anticristo, el inicuo, se llevará a cabo por la obra de Satanás, acompañado de gran poder, todo tipo de milagros falsos, señales engañosas y prodigios mentirosos, todos ellos fraudulentos. Además, habrá una seducción sin límites hacia el mal y con toda clase de engaños para aquellos que están pereciendo, porque no acogieron el amor de la verdad del Evangelio para ser salvos. Estaban espiritualmente ciegos y rechazaron la verdad que podría haberlos salvado. Por esta razón, Dios les enviará una influencia engañosa, una actividad de error y decepción, para que crean en la mentira, de modo que todos sean juzgados y condenados, aquellos que no creyeron en la verdad sobre su pecado y la necesidad de salvación a través de Cristo, sino que se complacieron en la injusticia. Aunque estas señales sirven como indicadores del acercamiento de los últimos tiempos, Jesús advierte contra tratar de predecir el momento exacto de su regreso,
enfatizando la necesidad de estar preparados en todo momento. Mateo 24, 36, 44. En Mateo 24, 36, 44 se dice: pero acerca de ese día y hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo en su humanidad, sino solo el Padre. Porque la venida del Hijo del Hombre, el Mesías, será como en los días de Noé. Pues en aquellos días antes del diluvio comían y bebían, se casaban y daban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta ni entendieron hasta que llegó el diluvio, y los arrastró a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre, un juicio inesperado. En ese momento, 2 hombres estarán en el campo, uno será tomado para juicio, y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada para juicio y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse alerta, presten mucha atención, sean cautelosos y activos en la fe, porque no saben en qué día, ya sea cercano o lejano, vendrá su Señor. Pero entiendan esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, habría estado vigilante y no habría permitido que su casa fuera robada. Por lo tanto, ustedes que me siguen también deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en una hora en que no lo esperan. Los 4 signos que Jesús nos dio. Jesús salió del área del templo y se iba cuando sus discípulos se acercaron a él para llamar su atención sobre los magníficos y enormes edificios del templo. Y él les dijo: «Ven todas estas cosas. Les aseguro y les digo solemnemente que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada». Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: «Dinos, ¿cuándo ocurrirá esta destrucción del templo y cuál será la señal de tu venida y del fin, la culminación de esta era?» Jesús respondió: «Tengan cuidado de que nadie los engañe, llevándolos al error. Porque muchos vendrán en mi nombre, usándolo indebidamente y apropiándose de la autoridad del nombre que me pertenece, diciendo: yo soy el Cristo, el Mesías, el ungido. Y engañarán a muchos. Ustedes oirán continuamente de guerras y rumores de guerras. Asegúrense de no asustarse, porque esas cosas deben suceder, pero todavía no es el fin de los tiempos. Porque nación se levantará contra nación, y reino contra reino, y habrá hambrunas y terremotos en varios lugares. Pero todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto, de la angustia intolerable en un tiempo de problemas sin precedentes. Entonces, los entregarán para que sufran tribulación y los matarán, y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. En ese momento, muchos se escandalizarán y se apartarán de su relación conmigo, alejándose de aquel en quien deberían confiar, y se traicionarán mutuamente, entregando a los creyentes a sus perseguidores, y se odiarán unos a otros. Muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a muchos. A medida que aumente la maldad, el amor de la mayoría se enfriará, pero el que persevere y soporte el sufrimiento hasta el final, será salvo. Esta buena noticia del reino, el Evangelio, será proclamada en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin de los tiempos. Mateo 24, 1-14. La esperanza de los creyentes. Para los creyentes, el regreso de Cristo es una fuente de gran esperanza y expectativa. Representa la culminación de el plan redentor de Dios, la victoria final sobre el pecado y la muerte, y el establecimiento de su reino eterno, se verán culminados en el regreso de Cristo. Como escribe el apóstol Pablo, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17.
El regreso de Cristo también actúa como una motivación para llevar una vida santa y prestar un servicio fiel, sabiendo que un día daremos cuenta de nuestras vidas ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10. Los creyentes son exhortados a vivir de una manera digna del Evangelio, buscando honrar a Dios en todo lo que hacen. Filipenses 1:27. Solamente asegúrense de llevar sus vidas de una manera digna del Evangelio de Cristo, para que, ya sea que yo vaya a verlos o esté ausente, oiga acerca de ustedes que están firmes en un mismo espíritu y un mismo propósito, con una sola mente, luchando juntos como en un combate por la fe del Evangelio. El día del juicio, junto con la esperanza del retorno de Cristo, se encuentra la realidad sobria del juicio para aquellos que lo rechazan. El Nuevo Testamento presenta el día del regreso de Cristo como un tiempo de ajuste de cuentas, cuando cada persona se presentará ante Él para rendir cuentas de su vida. Apocalipsis 20:11-15. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, en mi esplendor y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Todas las naciones serán reunidas delante de Él para el juicio, y Él las separará unas de otras, como un pastor separa las ovejas de los cabritos. Colocará a las ovejas a su derecha, el lugar de honor, y a los cabritos a su izquierda, el lugar de rechazo. Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes, benditos de mi Padre, favorecidos por Dios y destinados a la salvación eterna. Hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui un extranjero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo y me visitaron con ayuda y cuidado, estuve en prisión y vinieron a verme, sin importar el peligro personal. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en prisión y fuimos a verte? El Rey les responderá: les aseguro y les digo solemnemente que en la medida en que lo hicieron por uno de estos hermanos míos, aun por el más pequeño de ellos lo hicieron por mí. Luego dirá a los que están a su izquierda: aléjense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron. No me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui un extranjero y no me recibieron. Estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en prisión, y no me visitaron ni me ofrecieron ayuda. Entonces ellos también le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como extranjero, o desnudo, o enfermo, o en prisión, y no te atendimos? Y Él les responderá: les aseguro y les digo solemnemente que en la medida en que no lo hicieron por uno de estos, los más pequeños de mis seguidores, no lo hicieron por mí. Entonces, estas personas incrédulas irán al castigo eterno, sin fin, pero los justos, aquellos que están en buena relación con Dios, por su asombrosa gracia, entrarán a la vida eterna y sin fin. Mateo 25, 31, 46. Mientras que los creyentes tienen esta seguridad de salvación a través de la fe en Cristo, aquellos que lo han rechazado enfrentarán la separación eterna de Dios. El regreso de Cristo es un pilar central de la fe cristiana, una esperanza que sostiene a los creyentes en tiempos de prueba y una advertencia para quienes lo rechazan. Mientras esperamos su venida, que seamos encontrados fieles, viviendo con ansiosa anticipación del día en que Él hará todas las cosas nuevas. En Apocalipsis 21:5 dice: y el que está sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. También dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, son precisas, incorruptibles y dignas de confianza. La promesa de la segunda venida de Jesús está profundamente entretejida en la esencia de la fe cristiana, sirviendo como un pilar de esperanza y expectativa para los creyentes a lo largo de los siglos.
En los relatos del Evangelio, el mismo Jesús asegura a sus discípulos sobre su eventual regreso, hablando de ello con claridad y certeza. Fundamentos bíblicos. Las enseñanzas de Jesús sobre su segunda venida se encuentran principalmente en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo 24 y 25, comúnmente conocidos como el discurso del Monte de los Olivos, Jesús ofrece un discurso detallado sobre las señales de su venida y el fin de la era. Advierte a sus discípulos que estén atentos y preparados para su regreso. De manera similar, en Marcos 13 y Lucas 21, Jesús proporciona detalles adicionales sobre las señales que precederán su llegada, enfatizando la necesidad de vigilancia y fidelidad. Compara su regreso con los días de Noé, cuando la gente no estaba consciente hasta que llegó el diluvio y los arrasó, instando a sus discípulos a mantenerse despiertos y preparados para la repentina aparición del Hijo del Hombre. La esperanza inminente. A lo largo del Nuevo Testamento, la esperanza inminente del regreso de Jesús impregna las enseñanzas de los apóstoles y los escritos de la iglesia primitiva. El apóstol Pablo, en sus cartas a los tesalonicenses, habla del Señor descendiendo del cielo con un grito, la voz del arcángel y el toque de la trompeta de Dios, reuniendo a su pueblo consigo. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Anima a los creyentes a consolarse unos a otros con la esperanza del regreso de Cristo y a vivir en preparación para ese día. 1 Tesalonicenses 5, 1, 11. De igual manera, el apóstol Pedro escribe sobre el venidero día del Señor, cuando los cielos pasarán con un gran estruendo y los elementos serán destruidos por fuego, instando a los creyentes a vivir vidas de santidad y piedad en anticipación de ese día. En 2 Pedro 3, 10, 14 se dice: «Pero el día del Señor vendrá como un ladrón, y entonces los cielos desaparecerán con un poderoso y estruendoso ruido, y los elementos materiales serán destruidos por un calor intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Dado que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas deben ser ustedes mientras tanto? En conducta santa, es decir, en un patrón de vida diaria que los distinga como creyentes, y en piedad, mostrando una profunda reverencia hacia nuestro asombroso Dios, mientras esperan con ansias la venida del día de Dios. Porque en ese día, los cielos serán destruidos por el fuego, y los elementos materiales se derretirán con calor intenso. Pero, de acuerdo con su promesa, esperamos con expectación nuevos cielos y una nueva tierra en los cuales habite la justicia. Por lo tanto, amados, ya que esperan estas cosas, esfuércense diligentemente para ser hallados por Él a su regreso sin mancha y sin culpa, en paz, es decir, con calma interior y un sentido de bienestar espiritual y confianza, habiendo vivido una vida de obediencia. La promesa de la segunda venida de Jesús. Para los creyentes, la promesa de la segunda venida de Jesús es una fuente de bendita seguridad y esperanza firme. Nos recuerda que esta era actual. No es todo lo que hay, que un día Cristo regresará para establecer su reino en toda su plenitud, y que estaremos unidos con Él para siempre. Además, la esperanza en el regreso de Jesús nos impulsa a vivir con fidelidad y a servir con diligencia. Mientras esperamos su venida, estamos llamados a ser fieles administradores de los dones y talentos que se nos han confiado, a proclamar el Evangelio a todas las naciones y a amarnos fervientemente unos a otros. La promesa de la segunda venida de Jesús es una verdad fundamental de la fe cristiana, arraigada en las enseñanzas del propio Jesús y afirmada a lo largo del Nuevo Testamento. Es una esperanza que nos sostiene en tiempos de prueba, una luz en un mundo oscuro e incierto, y un recordatorio del glorioso futuro que espera a todos los que confían en Él. A medida que aguardamos su regreso, que seamos hallados fieles, vigilantes y en oración, anticipando con entusiasmo el día en que Él vendrá nuevamente en poder y gloria para hacer todas las cosas nuevas.
comprendiendo los signos de los últimos tiempos. El concepto de los últimos tiempos o el fin de los días ocupa un lugar significativo en la teología cristiana, basándose en diversos pasajes bíblicos que ofrecen información sobre los signos que precederán el colofón de la historia y el regreso de Cristo. Aunque el momento exacto de estos eventos sigue siendo desconocido, las Escrituras proporcionan orientación sobre lo largo del Nuevo Testamento. Jesús y los apóstoles ofrecen enseñanzas y advertencias sobre los signos de los últimos tiempos. En el discurso del Monte de los Olivos, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Jesús menciona guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, persecuciones, falsos mesías y profetas como señales que antecederán su regreso. Jesús enfatiza que estos signos no son el fin en sí mismos, sino más bien el comienzo de los dolores de parto, que indican la proximidad del clímax de la historia. De manera similar, el apóstol Pablo, en sus cartas a los tesalonicenses y a Timoteo, advierte sobre la venida del hombre de pecado, la rebelión y la gran apostasía que precederán el día del Señor. En 1 Timoteo 4:1-3, dice que el Espíritu Santo declara de manera explícita e inconfundible que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención en cambio a espíritus engañosos y doctrinas de demonios, engañados por la hipocresía de mentirosos cuya conciencia está cauterizada. Estos enseñan que no se debe cazar y abogan por abstenerse de ciertos alimentos que Dios ha creado para ser disfrutados, con acción de gracias, por aquellos que creen y conocen la verdad. Pablo también habla de la decadencia moral y el engaño espiritual que caracterizarán los últimos días, instando a los creyentes a ser vigilantes y firmes en su fe. Aunque las señales de los últimos tiempos pueden ser alarmantes e inquietantes, también actúan como indicadores de la soberanía de Dios y su fidelidad para cumplir sus promesas y propósitos. En lugar de generar miedo o ansiedad, estas señales deben motivar a los creyentes a acercarse a Dios, mantener su fe y vivir con piedad y pureza, esperando la segunda venida de Cristo. Además, las señales de los últimos tiempos nos recuerdan la urgencia del mensaje del Evangelio y la importancia de proclamar las buenas nuevas a todas las naciones, como Jesús mismo declara. Y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Así, incluso en medio de la incertidumbre y el caos, se llama a los creyentes a ser embajadores de reconciliación, compartiendo la esperanza de la salvación con un mundo desesperado por redención. Para los creyentes, la esperanza en la segunda venida de Cristo es un ancla para el alma, una fuente de consuelo y certeza en medio de la tribulación y el estrés. Como escribe el apóstol Juan en el Apocalipsis, el que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Aunque las señales de los últimos tiempos pueden ser serias e inquietantes, también sirven como recordatorios de la soberanía de Dios y su fidelidad. Preparación espiritual y expectativa del retorno de Cristo. La fidelidad de Dios para cumplir sus promesas es una verdad fundamental. Como creyentes, estamos llamados a discernir las señales de los tiempos, vivir con fe y obediencia, y anticipar con anhelo el glorioso regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que podamos ser hallados fieles, vigilantes y en oración, preparados para su venida y listos para la culminación de la historia. Mientras contemplamos las señales de los últimos tiempos y anticipamos el regreso de Cristo, es crucial que los creyentes se preparen espiritual, mental y prácticamente. La urgencia de los tiempos exige una respuesta proactiva de quienes profesan la fe en Cristo. Preparación espiritual. La preparación espiritual comienza con el fortalecimiento de la relación personal con Dios a través de la oración,
la adoración y el estudio de las Escrituras. En medio de la incertidumbre y el desorden, los creyentes deben anclar sus almas en la inmutable verdad de la palabra de Dios y buscar su presencia diariamente. Esto implica cultivar un corazón de arrepentimiento, humildad y dependencia de Dios, así como fomentar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5, 22, 23. Además, la preparación espiritual incluye la disposición para enfrentar persecuciones y tribulaciones. Jesús advirtió a sus discípulos que enfrentarían oposición y dificultades por su fe, pero también les aseguró su presencia y su victoria sobre el mundo. Juan 16, 33. Por lo tanto, es esencial estar preparados para cualquier desafío, manteniendo la esperanza y la confianza en la promesa de su regreso. Preparación espiritual, mental y práctica para el regreso de Cristo. Los creyentes deben estar dispuestos a soportar el sufrimiento por causa de Cristo, sabiendo que su recompensa final les espera en el reino de los cielos. Mateo 5, 10, 12. Preparación mental. La preparación mental implica desarrollar una visión bíblica del mundo y discernir las señales de los tiempos con sabiduría y claridad, en lugar de dejarse llevar por el miedo, el pánico o la especulación. Los creyentes están llamados a enfrentar los eventos actuales y los desarrollos globales con una mente sobria y una dependencia en la verdad de Dios. Esto requiere reflexión profunda, pensamiento crítico y diálogo informado, así como buscar la orientación de líderes y mentores espirituales de confianza. Además, la preparación mental incluye estar consciente de las maquinaciones del enemigo y protegerse contra el engaño y las enseñanzas falsas. En los últimos días, Jesús advirtió sobre la aparición de falsos profetas y falsos mesías que engañarían a muchos con señales y prodigios. Mateo 24, 11 y 24. Por lo tanto, los creyentes deben estar arraigados en las Escrituras y equipados con discernimiento para reconocer y refutar las falsedades, aferrándose a la verdad del Evangelio. Preparación práctica. La preparación práctica abarca tanto esfuerzos individuales como comunitarios para satisfacer las necesidades físicas, emocionales y relacionales propias y de los demás. Esto puede incluir una planificación financiera prudente, preparación para emergencias y iniciativas de construcción comunitaria destinadas a fomentar la resiliencia y la solidaridad en tiempos de crisis. La preparación implica realizar actos de compasión, justicia y misericordia hacia aquellos que están marginados, oprimidos o sufriendo. Jesús enseñó que lo que hacemos por el más pequeño de sus hermanos y hermanas, lo hacemos por él. Mateo 25:40. Esto subraya la importancia del amor y el servicio activo en el reino de Dios. A medida que los creyentes esperan la culminación de la historia con el regreso de Cristo, están llamados a prepararse espiritualmente, mentalmente y prácticamente para los desafíos y oportunidades que se avecinan. Para el creyente cristiano, la profecía tiene una profunda importancia como fuente de esperanza, aliento y seguridad. Sirve como un recordatorio de la fidelidad de Dios en el pasado, su soberanía en el presente y su promesa de gloria futura. Como escribe el apóstol Pedro, y tenemos la palabra de los profetas más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 2 Pedro 1:19. Además, la profecía desempeña un papel vital en la formación de nuestra comprensión de la escatología, el estudio de las últimas cosas. Proporciona perspectivas sobre la culminación del plan de Dios para la humanidad, incluyendo el regreso de Cristo, la resurrección de los muertos y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Así, la profecía sirve como una fuente de consuelo y seguridad para los creyentes,
recordándonos que Dios está trabajando activamente en la historia. El estudio de la profecía no es simplemente un ejercicio intelectual, sino una disciplina espiritual que nos llama a mantener una actitud de vigilancia en oración, esperando con ansias el cumplimiento de las promesas de Dios mientras permanecemos fieles en nuestra caminata diaria con Él. Como dice el apóstol Pedro, estamos exhortados a estar alerta y sobrios para poder orar. 1 Pedro 4:7. La Biblia, que incluye el Antiguo y el Nuevo Testamento, está llena de profecías que anuncian eventos, resultados y el desarrollo del plan redentor de Dios. Estas profecías actúan como ventanas a la perspectiva divina, ofreciendo vislumbres de la eternidad dentro de la historia humana. La profecía bíblica no es simplemente una colección de pensamientos místicos, sino que está fundamentada en el carácter y la naturaleza de Dios mismo. Las Escrituras dan testimonio de la omnisciencia, la omnipotencia y la fidelidad de Dios, quien declara el fin desde el principio. Isaías 46:10 dice, declarando el fin desde el principio, y desde tiempos antiguos lo que aún no era hecho, diciendo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así, la profecía sirve como un testimonio de la autoría divina de las Escrituras y del dominio soberano de Dios sobre toda la creación. Además, la profecía bíblica opera dentro del marco de la relación de pacto de Dios con su pueblo a lo largo de la historia. Dios ha revelado sus planes y propósitos a sus siervos escogidos, invitándolos a participar en el drama, en desarrollo de la redención, desde el pacto con Abraham hasta la promesa de un nuevo pacto en Cristo. La profecía subraya la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas y llevar a cabo sus propósitos en el mundo. La Biblia hizo profecías sobre la primera venida de Jesús, la cual ya se ha cumplido. La primera visita de Jesús a la tierra fue en Belén, tal como se había predicho. En esta visita, Jesús realizó muchas cosas que se habían profetizado sobre el Mesías, como enseñar a la gente, hacer milagros, morir y resucitar. Estos eventos cumplieron muchas de las expectativas del Mesías, pero aún queda más por suceder. Existen profecías sobre la segunda venida que aún están por cumplirse. Es como el siguiente gran capítulo. En lugar de regresar como un humilde bebé, Jesús se espera que regrese como un poderoso rey con un ejército celestial. Es un cambio total respecto a su primera aparición. En su primera venida, Jesús fue el siervo sufriente, discreto y enfocado en el sacrificio. En la segunda venida, se espera que sea el rey conquistador, tomando el mando y trayendo grandes cambios al mundo. La primera vez vino de manera muy sencilla y humilde, pero en su segunda venida será grandiosa, con ejércitos celestiales y todo. La segunda venida es una parte central de las enseñanzas bíblicas, porque concluye todas las profecías restantes y muestra el papel de Dios en el panorama general. No se trata solo de admirar lo que Jesús hizo. También debemos anticipar lo que dijo que haría a continuación. Las profecías y señales. Al hablar sobre la segunda venida de Cristo, uno de los aspectos más fascinantes son las profecías y señales que se dice que ocurrirán antes de este evento monumental. Es como un rompecabezas celestial, con piezas dispersas a lo largo de la Biblia, cada una ofreciéndonos una visión de lo que podemos esperar. Entonces, ¿cuáles son estas profecías y señales y cómo encajan en la gran narrativa de la segunda venida? En primer lugar, los falsos profetas. Comencemos con las palabras del propio Jesús en el Evangelio de Mateo. Los discípulos de Jesús le preguntan sobre las señales de su venida y el fin de los tiempos. Jesús responde con una serie de advertencias e indicaciones. Menciona a los falsos profetas y Mesías diciendo, «Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos». Mateo 24:5. ¿Alguna vez te has preguntado sobre el surgimiento de líderes falsos y cómo pueden influir en nuestra percepción de la verdad,
en el contexto de la segunda venida de Cristo. Los falsos profetas son una parte significativa de los eventos que sucederán. Un falso profeta afirma hablar en nombre de Dios pero difunde enseñanzas erróneas. En la Biblia, estos individuos a menudo representaban a otros dioses y promovían el engaño, siendo criticados por desviar a las personas de la verdad. En el Antiguo Testamento, encontramos muchas referencias a los falsos profetas. Por ejemplo, en Jeremías 14:14 se dice: «Los profetas están profetizando mentiras en mi nombre. No los he enviado, ni les he dado mandato. Están profetizando visiones falsas, adivinaciones, idolatrías y las ilusiones de sus propias mentes». Esto muestra que los falsos profetas difundían sus propias ideas, no las palabras de Dios. La diferencia clave entre los verdaderos profetas, como Jeremías, y los falsos radicaba en su fuente de inspiración. Los falsos profetas hablaban desde sus propios corazones y mentes, mientras que los verdaderos profetas transmitían los mensajes de Dios. Jeremías 23:16 advierte: «No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os llenan de vanas esperanzas, hablan visiones de sus propios corazones, no de la boca del Señor». La motivación también diferenciaba a los verdaderos profetas de los falsos. Los verdaderos profetas eran movidos por la lealtad a Dios, mientras que los falsos profetas a menudo buscaban ganancias personales, popularidad o beneficios financieros. Como se indica en Miqueas 3:11, sus profetas predicen por dinero, y sus sacerdotes enseñan por lucro, y aún apoyan al Señor diciendo: «¿No está el Señor entre nosotros? ¿No vendrá sobre nosotros mal alguno?». El Nuevo Testamento también aborda el tema de los falsos profetas, especialmente en Minus Entus, relación con la segunda venida de Cristo. En Mateo 7:15-23, Jesús advierte sobre ellos, comparándolos con lobos vestidos de ovejas y afirmando que su verdadera naturaleza se revelará por sus acciones o frutos. Jesús enfatiza que no todos los que afirman profetizar en su nombre realmente lo conocen. La Biblia ofrece criterios para distinguir entre verdaderos profetas y falsos, como la realización de profecías, la enseñanza consistente con las Escrituras, el fomento de comportamientos justos y el reconocimiento de Jesucristo como divino. Esta orientación es crucial para los creyentes, especialmente considerando el engaño que ocurrirá alrededor de la segunda venida de Cristo. En segundo lugar, guerras y rumores de guerras. Jesús también habla sobre guerras y rumores de guerras, nación contra nación y reino contra reino, en Mateo 24:6-7. El mundo parece estar en un estado constante de conflicto, pero Jesús nos dice que no nos alarmemos, ya que estas cosas deben ocurrir, pero no es el fin del mundo. Es interesante cómo estas antiguas palabras todavía resuenan en nuestro mundo moderno. Las palabras de Jesús sobre guerras y rumores de guerras a menudo se malinterpretan. Él las mencionó no como señales definitivas del fin, sino como eventos comunes en la historia humana. En Mateo 24, Jesús enumera guerras junto con falsos cristos, hambres y terremotos, como cosas que no deben alarmarnos como señales inmediatas de los tiempos finales. Las describe como el principio de los dolores de parto, indicando un proceso que lleva a un final, pero no el fin en sí. A lo largo de la historia, las guerras han sido constantes, y Jesús implicó que continuarían hasta que Él establezca un tiempo de paz en el futuro reino milenial. Significa que las guerras, ya sean conflictos locales o tensiones globales, no deben ser una fuente de temor. En cambio, Jesús señala la expansión del Evangelio a todas las naciones como una señal más precisa de que los tiempos finales se están acercando. Esta buena noticia del reino, el Evangelio, será predicado en todo el mundo como testimonio para todas las naciones, y entonces vendrá el fin de los tiempos. Mateo 24:14. Este cambio de enfoque sugiere que, a pesar de los conflictos en curso, la misión principal de los creyentes sigue siendo compartir su fe,
indicando que el cumplimiento de esta misión es una señal más clara de los tiempos finales que la ocurrencia de guerras. Los desastres naturales también forman parte de la lista. Jesús menciona hambres y terremotos en diversos lugares. Es difícil no sentir inquietud al ver la devastación causada por estas calamidades naturales. Muchas personas observan el aumento de desastres naturales y se preguntan si esto es lo que Jesús estaba mencionando cuando habló de los dolores de parto. Jesús se refería a que, antes de su regreso, el mundo experimentará una variedad de eventos, especialmente desastres naturales como terremotos. El término dolores de parto es bastante interesante. Piensa en ello así. Cuando una mujer está a punto de dar a luz, comienza a tener contracciones. Estas contracciones o dolores de parto comienzan siendo leves, y luego se vuelven más intensas y frecuentes a medida que se acerca el momento del parto. De manera similar, Jesús está diciendo que estos tiempos difíciles y desastres comenzarán a suceder como señales tempranas y se intensificarán a medida que se acerque el momento de su regreso. Ahora bien, ¿son los desastres naturales que vemos hoy en día esos dolores de parto? Es un poco complicado. Durante siglos, la gente ha estado observando varios desastres y preguntándose si son las señales de las que habló Jesús. Pero es importante recordar que Jesús también dijo que nadie sabe exactamente cuándo volverá, ni siquiera los ángeles en el cielo. Desafíos espirituales y morales. Además de la agitación física, Jesús también señala los desafíos espirituales y morales. Habla de cómo el amor de muchos se enfriará debido al aumento de la maldad. Mateo 24:12. ¿Has notado cómo en el mundo actual es cada vez más fácil volverse dudoso y perder la confianza en las personas? Saber que Jesús regresará debe motivarnos a vivir nuestras vidas de la mejor manera, siendo amables, honestos y haciendo lo correcto, como dice en Mateo 24:42-44. Por tanto, manténganse despiertos porque no saben en qué día vendrá su Señor. Por eso también deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a una hora que no esperan. El desafío aquí es mantenerse consistente y fiel a la palabra de Dios, especialmente en un mundo que a veces puede hacer esto difícil. Es fácil distraerse o empezar a dudar, especialmente cuando se está esperando algo que parece tardar mucho en llegar. Los desafíos espirituales que Jesús mencionó se relacionan con mantener la fe en medio de la espera, algo invisible, mientras que el desafío moral trata sobre vivir una vida que esté en consonancia con esa fe en Cristo, incluso cuando es difícil o cuando nadie está mirando. Se trata de estar listo no solo en lo que crees, sino también en cómo vives tu vida cada día. La abominación desoladora. Luego está la mención intrigante de la abominación desoladora mencionada por el profeta Daniel. Esto a menudo se ve como una gran falta de respeto hacia estructuras y sistemas en un lugar sagrado. Es como un enigma dentro de otro enigma. ¿Qué es exactamente? El término abominación desoladora aparece originalmente en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Piensa en ello como un acto terrible de falta de respeto o profanación en un lugar donde es completamente inesperado y sorprendente. Jesús también menciona esto en el Nuevo Testamento, en Mateo 24:15, diciendo: Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Jesús está básicamente dando una advertencia. Cuando vean este acto realmente horrible en un lugar sagrado, algo de lo que habló Daniel, es una señal de que están ocurriendo cosas importantes. En otras palabras, la abominación desoladora es una señal negativa. Es algo ofensivo que ocurre en un lugar como el santuario, donde realmente no debería suceder, y es una señal de que estamos en medio de los últimos tiempos. Según estos pasajes bíblicos, es una de esas cosas que indican que estamos en la recta final. Hace que la gente diga: esto es serio.
Para los creyentes, es una señal para estar alerta y saber que eventos significativos, incluyendo el regreso de Cristo, están por venir. El hombre de la iniquidad. El apóstol Pablo agrega otra capa a las señales de la segunda venida de Cristo en sus cartas. Él advierte sobre un hombre de iniquidad que se opondrá y se exaltará por encima de todo lo que se llama Dios. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá a menos que primero venga la apostasía, es decir, la gran rebelión, el abandono de la fe por parte de los cristianos profesantes, y se revele el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el anticristo, quien está destinado a ser destruido. Este hombre se opone y se enaltece con tanta arrogancia e insolencia, por encima de todo Dios o objeto de adoración, hasta el punto de entrar y tomar su lugar en el templo de Dios, proclamando públicamente que él mismo es Dios. Segunda Tesalonicenses 2, 3, 4. Esta figura, a menudo llamada el anticristo, es una señal clave de los últimos tiempos. Es como tener un gran villano en la historia, pero ¿quién podría ser? La Biblia no ofrece un perfil detallado del anticristo, pero sí da algunas pistas en las cartas de Primera y Segunda de Juan. El término anticristo se usa para describir a cualquiera que niegue a Cristo, pero también sugiere a una persona específica que encarna esta negación y oposición a Jesús. Hijitos, es la última hora, y como habéis oído que viene el anticristo, así ahora muchos. El anticristo ha llegado. En 1 Juan 2:18 se sugiere que, aunque hay muchos que pueden ser llamados anticristos debido a su oposición a Jesús, existe un anticristo específico que se espera que aparezca. En el libro de Apocalipsis, que trata ampliamente sobre los tiempos finales, hay una figura frecuentemente asociada con el anticristo, llamada la bestia. Esta bestia es descrita como poseedora de gran poder y autoridad, y guía a las personas lejos de Dios hacia el mal. En 2 Tesalonicenses 2, 3, 4, el anticristo es referido como el hijo de perdición, que se opone a Dios y se exalta a sí mismo. Muchos creen que esto también se refiere al anticristo. En términos simples, el anticristo es como el villano principal en la historia del fin de los tiempos. Es alguien que está en contra de todo lo que representa a Jesús. No solo está en contra de Cristo de nombre, sino que trabaja activamente para desviar a las personas y oponerse a los planes de Dios. Para los cristianos, el anticristo representa el desafío definitivo a su fe y al orden mundial antes del regreso de Jesús. Es importante recordar que el anticristo es solo una parte de una historia más grande sobre el bien, el mal y el plan de Dios para el mundo. El hombre de la iniquidad será un gran problema, yendo en contra de Dios e incluso afirmando ser Dios mismo. Este hombre será un líder carismático y convincente. Realizará acciones que harán que la gente lo considere poderoso, tal vez incluso milagroso, pero su principal objetivo es estar en contra de Dios y tratar de ponerse en su lugar. Por lo tanto, la aparición de este hombre será un evento significativo en el contexto de los últimos tiempos. La aparición del hombre de la iniquidad es una señal importante de que los tiempos finales están realmente intensificándose y que el regreso de Jesús se está acercando. Es una advertencia para mantenerse alerta y no ser engañados. Pablo también menciona una apostasía o rebelión que ocurrirá antes del regreso de Cristo, según 2 Tesalonicenses 2:3. Esta apostasía se refiere a un periodo previo al regreso de Jesús, en el cual habrá un gran cambio en cómo las personas piensan y actúan respecto a la fe y la religión. Es como si muchas personas que solían creer en la palabra de Dios empezaran a cambiar de opinión o a abandonar su fe en Dios por completo. El término bíblico para esto es apostasía, que básicamente significa un alejamiento masivo de la fe, indicando un importante declive en la fe y los valores morales, y un alejamiento de la verdad. ¿Ves señales de esto en nuestra sociedad actual?
En cuanto a la rebelión, no se trata solo de personas que pierden interés en Dios, sino de un impulso deliberado y significativo contra la creencia en Dios y sus valores. Imagínalo como una gran ola de personas que se oponen y desafían lo que comúnmente se considera correcto y bueno, en términos de moralidad y espiritualidad. Este periodo de apostasía y rebelión se ve como una señal de los tiempos, una especie de aviso de que la segunda venida de Cristo se está acercando. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería si Jesús regresara repentinamente a la tierra hoy? Es una reflexión que puede provocar muchas consideraciones. La Biblia describe la segunda venida como un evento que transformará el mundo, tal como lo conocemos. La segunda venida de Cristo es como esperar a un invitado sorpresa cuyo momento de llegada es un secreto. Esta incertidumbre nos llama a estar siempre preparados, viviendo nuestras vidas de manera que nos enorgullezca encontrarnos con Él en cualquier momento. Imagina el evento real de la segunda venida. No será un momento silencioso. La Biblia dice en Mateo 24:27, así como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Imagina el cielo entero iluminándose. Será un evento global que nadie podrá pasar por alto. El juicio final es un tema clave cuando se habla del regreso de Jesucristo, conocido como la segunda venida. Este ha sido el enfoque de muchos sermones, libros y debates religiosos. ¿Qué significa este concepto y por qué es importante para nosotros? En Apocalipsis 20:12 se describe una escena en la que los muertos, grandes y pequeños, están de pie delante del trono y se abren los libros. El juicio final es el momento en que todos, sin importar su estatus en la vida, enfrentan la responsabilidad última por sus acciones. Es un pensamiento serio que nos recuerda que nuestras elecciones y acciones tienen una importancia eterna. En Apocalipsis 20:12 se describe una escena en la que todos, muertos y vivos, están ante Dios. Es como una gran sesión final de tribunal. En esta escena se abren los libros, incluido el libro de la vida. La idea es que los libros contienen todo lo que cada persona ha hecho a lo largo de su vida. El versículo dice que las personas serán juzgadas en base a lo que hicieron durante su existencia, según lo registrado en estos libros. Es como si tus acciones fueran tu historia, y estos libros simplemente registraran esa historia. El libro de la vida es crucial, porque tener tu nombre en él significa que estás destinado a un futuro eterno positivo. En términos simples, el juicio final es un evento futuro predicho en la Biblia, cuando Jesucristo regresará a la tierra y juzgará a todas las personas, tanto a los vivos como a los muertos. Es como una sesión judicial definitiva, pero con implicaciones eternas. Suena bastante intenso, ¿verdad? La Biblia presenta una imagen clara de este evento. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, así como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Mateo 25:31-32. La separación mencionada en este versículo indica un proceso de clasificación donde se toman decisiones sobre el destino eterno. ¿Qué criterios se usarán en este juicio? Aquí es donde se vuelve interesante. La Biblia sugiere que nuestras acciones y decisiones en la vida juegan un papel clave. Tuve hambre, y me diste de comer. Tuve sed, y me diste de beber. Era forastero, y me recibiste. Mateo 25:35-36. Esto implica que los actos de compasión, amabilidad y amor no son solo buenos principios morales, sino evidencia de una vida vivida de acuerdo con la voluntad de Dios. Espera, ¿no se supone que la salvación es por fe y no por obras? Absolutamente, porque por gracia habéis sido salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. La clave aquí es que, aunque nuestra salvación es un regalo, nuestras acciones reflejan nuestra fe.
son el fruto que crece del árbol de nuestra creencia y confianza en Dios. ¿Por qué es importante el juicio final? Piensa en esto de esta manera. Si supieras que tus acciones de hoy serían revisadas en el futuro en una evaluación crucial, ¿no querrías vivir de una manera que refleje tu mejor yo? El concepto del juicio final sirve como un recordatorio poderoso para vivir una vida de integridad, amor y servicio. Otro aspecto a considerar es la garantía de justicia. Todos vemos injusticias en el mundo que pueden ser desalentadoras. El juicio final es un momento en el que todas las injusticias se corregirán. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. ¿No es reconfortante saber que la justicia suprema está por venir? ¿Cómo deberíamos responder al conocimiento del juicio final? Una manera es abrazando una vida de crecimiento y transformación continua, esforzándonos por alinear nuestras acciones con nuestra fe y buscando constantemente encarnar los valores que Jesús enseñó. No se trata de vivir con miedo al juicio, sino con una anticipación gozosa del regreso de Cristo. Otra respuesta es compartir esta esperanza con los demás. Si verdaderamente creemos en la segunda venida y en el juicio final, eso debería motivarnos a difundir el amor y el mensaje de Cristo al mundo. Es como tener la clave de la vida eterna. ¿No querrías compartir eso con la mayor cantidad de personas posible? El concepto del juicio final ofrece una esperanza para aquellos que confían en Cristo. Este evento no es algo a temer, sino una promesa de vindicación, restauración y alegría eterna. Es un futuro donde se enjugarán todas las lágrimas, se sanará cada dolor y se colmará cada corazón en la presencia de Dios. El juicio final, relacionado con la segunda venida de Cristo, es un concepto multifacético, con profundas implicaciones. Se trata de responsabilidad, justicia y el cumplimiento del plan de Dios. Nos desafía a vivir vidas que reflejen nuestra fe, ofrece consuelo en la seguridad de la justicia y nos llena de esperanza para un futuro donde el amor de Dios reina supremo. Entonces, ¿cómo podemos vivir hoy sabiendo lo que nos espera en el plan de Dios? La resurrección y el arrebatamiento son elementos clave en la historia de la segunda venida de Cristo, según lo predicho en la Biblia. Vamos a desglosar estos conceptos fascinantes de una manera amigable y fácil de entender. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Mira Tesalonicenses 4:16-17. El momento en que los vivos serán arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4:16-17 trata sobre transformación y triunfo, una reunión que es literalmente de otro mundo. ¿Qué es la resurrección? La resurrección es, en términos simples, la certeza de que cuando Cristo regrese, aquellos que han muerto en la fe serán resucitados. Imagina un mundo donde la muerte no es el final, sino solo una pausa antes de un nuevo y asombroso comienzo. Esta idea no es solo un consuelo, sino una promesa central en la Biblia, porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4:16. Este versículo pinta una imagen clara de cómo será la resurrección. ¿Qué es el arrebatamiento? El arrebatamiento es otro concepto emocionante relacionado con la segunda venida. Es el período en el que los creyentes vivos serán elevados en el aire para encontrarse con Cristo a su regreso. Es como una reunión épica en la que aquellos que han sido fieles se encuentran con su Salvador de la manera más dramática imaginable.
La Biblia también nos da una visión de este evento en 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. ¿Puedes imaginar ese momento? ¿Por qué son importantes estos eventos? Simbolizan esperanza y victoria. La resurrección y el arrebatamiento tratan de superar la finalización de la muerte y entrar en la vida eterna con Cristo. Es una promesa de que hay algo más allá de nuestra existencia terrenal. Imagina cómo esto cambia nuestra perspectiva sobre la vida y la muerte, al saber que la muerte no es el final. ¿Cómo vivirías de manera diferente? No olvidemos el aspecto emocional de estos eventos, la alegría y el asombro de reunirse con seres queridos que han fallecido. No es un pensamiento reconfortante y cálido. Habla directamente a nuestros más profundos anhelos de reunión y restauración. ¿Cuándo ocurrirá el arrebatamiento? Sin embargo, estos conceptos también plantean preguntas. ¿Cuándo sucederá esto y cómo debemos prepararnos? Según las enseñanzas de Jesús, sigue siendo un misterio. Jesús dijo: «Pero acerca de aquel día y hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre». Mateo 24:36. Esta incertidumbre sobre el momento de la segunda venida de Cristo no está destinada a asustarnos, sino a mantenernos alerta y enfocados en vivir una vida que honra a Dios. Es como saber que hay una fiesta sorpresa planeada para ti, pero sin saber cuándo sucederá. Eso te mantiene atento, ¿verdad? La preparación para la resurrección y el arrebatamiento no se trata de acumular suministros o hacer listas de verificación, sino de cultivar una relación con Dios, vivir nuestra fe a través de nuestras acciones y difundir amor y amabilidad en nuestro mundo. Se trata de estar espiritualmente preparados, viviendo cada día como si pudiera ser el último. El regreso de Jesús, resurrección, arrebatamiento y la segunda venida. Entonces, ¿cómo encajan estos eventos en el panorama más amplio de la segunda venida? Son como el gran final de un espectáculo espectacular, el momento que todos han estado esperando. La resurrección y el arrebatamiento son los momentos culminantes del gran plan de Dios para todos nosotros. Este plan se trata de reparar lo que está roto, salvarnos y mostrar cuán poderoso y amoroso es Él, el reino de Dios en la tierra. Finalmente, la segunda venida prepara el escenario para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Este es el momento en el que vemos el cumplimiento del plan de Dios, un tiempo de paz y justicia. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. ¿Puedes imaginar un mundo así? Es una promesa que trae esperanza, especialmente cuando enfrentamos desafíos y dificultades en nuestras vidas actuales. ¿Qué significa el reino de Dios en la tierra? Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, uno de los aspectos más emocionantes es el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Es un tema que despierta la imaginación y llena el corazón de esperanza. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Cómo será este reino y cómo será la vida bajo el reinado directo de Dios? Primero, pensemos en lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Juan nos da un vistazo a esta nueva realidad. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El versículo de Apocalipsis 21:1 describe una renovación total de nuestro mundo, un nuevo comienzo libre de todo el dolor y la rotura que vemos a nuestro alrededor hoy. Pero lo realmente fascinante es lo que viene a continuación. Y oí una gran voz del trono que decía: «He aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios». Apocalipsis 21:3. Imagínate por un momento cómo sería vivir en un mundo donde Dios mismo está presente entre nosotros,
donde cada lágrima es enjugada, y ya no hay muerte, ni lamento, ni llanto, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Es un mundo difícil de imaginar, pero es la promesa misma del reino de Dios. ¿Qué significa en términos prácticos el establecimiento de este reino para nosotros? Primero, representa el triunfo definitivo del bien sobre el mal. En este reino, todas las injusticias del mundo se corregirán, la justicia prevalecerá y la paz reinará. Pero no se trata solo de un cambio en las circunstancias externas, sino de una transformación del corazón humano. El profeta Ezequiel habló de un tiempo en que Dios nos daría un nuevo corazón y pondría un nuevo espíritu en nosotros. Ezequiel 36:26. ¿Puedes imaginar un mundo donde el corazón de cada persona está guiado por el amor, la compasión y la justicia? Además, en el reino de Dios, no solo somos súbditos de un soberano divino. En lugar de ser simples súbditos, somos miembros de una familia. Y oí una gran voz del trono que decía: «He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Apocalipsis 21:3-4. Esto habla de una relación profunda e íntima con nuestro Creador, pero también de nuestra relación mutua. Imagina una sociedad donde todos se traten como hermanos y hermanas, sin divisiones, odio ni miedo. ¿No es eso algo que todos deseamos? Por supuesto, al pensar en estas cosas, es natural preguntarnos cómo encajamos en este panorama y qué significa para nuestras vidas actuales. El apóstol Pedro nos da una pista cuando dice: «Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los que habite la justicia». Pedro 3:13. Esta anticipación del reino de Dios debería inspirarnos a vivir vidas de justicia hoy. Es como saber que seremos parte de una comunidad maravillosa y armoniosa en el futuro, y comenzar a vivir esos valores ahora mismo. El reino de Dios nos desafía a enfrentar las dificultades y luchas actuales, y la promesa de este reino nos ofrece esperanza y fortaleza. La esperanza nos recuerda que, sin importar cuán difíciles sean las cosas, nos espera un futuro glorioso. Nos anima a perseverar y a seguir luchando la buena batalla de la fe, sabiendo que nuestros esfuerzos no son en vano. En otras palabras, el establecimiento del reino de Dios, tal como lo predice la Biblia, no es solo un concepto abstracto y distante, sino una realidad futura que tiene implicaciones para nuestras vidas hoy. Se trata de un mundo transformado por la presencia de Dios, donde los corazones cambian, las relaciones se restauran y reina la paz y la justicia. Es una promesa que nos da esperanza, nos inspira a vivir con rectitud y nos ayuda a ver más allá de nuestras luchas actuales mientras esperamos el regreso de Cristo y el establecimiento de su reino. Estamos invitados a ser parte de esta historia increíble, a vivir de manera que refleje los valores de este reino venidero. ¿Qué cambios necesitamos hacer en nuestras vidas para alinearnos con esta visión? ¿Cómo podemos empezar a vivir los valores del reino de Dios aquí y ahora? Estas son preguntas que valen la pena considerar mientras anticipamos el glorioso futuro que nos espera. En resumen, el libro de Apocalipsis describe la aparición de una poderosa criatura maligna, una marca especial relacionada con esta criatura, y muchos desastres que ocurrirán en la tierra. También menciona personajes dramáticos y simbólicos, como los 4 jinetes del Apocalipsis, encontrados en el capítulo 6 de Apocalipsis. Este libro ha despertado el interés de muchas personas durante años. El apóstol Pablo también ofrece orientación sobre cómo prepararse para estos eventos. En medio de todos estos signos y profecías, hay un mensaje recurrente de esperanza y perseverancia. Jesús nos anima a mantenernos firmes hasta el final para ser salvos.
el apóstol Pablo refuerza este sentimiento, instándonos a animarnos mutuamente y a edificarnos unos a otros. 1 Tesalonicenses 5:11. Entonces, ¿qué debemos hacer con toda esta información? ¿Están estas profecías ocurriendo ante nuestros ojos? Es fácil dejarse llevar por la idea de intentar encajar los eventos actuales en estas predicciones bíblicas. Sin embargo, tal vez lo más importante no sea obsesionarse con los detalles, sino enfocarse en el panorama general, un llamado a la fidelidad, vigilancia y esperanza. Las profecías y signos de la segunda venida nos desafían a examinar nuestras vidas, creencias y acciones. Nos recuerdan que nuestro tiempo aquí es temporal y que debemos vivir con una perspectiva eterna, independientemente de si estos signos están ocurriendo ahora o si aún están por venir. La pregunta clave es, ¿cómo estamos viviendo hoy? ¿Estamos preparados no solo para los tiempos finales, sino para cada día que se nos da? En esencia, las profecías y signos de la segunda venida sirven como una llamada de atención, instándonos a vivir de una manera que honre a Dios, ame a los demás y espere con esperanza el regreso de Cristo. Es un tema fascinante y a veces desconcertante, pero en su esencia es un llamado a vivir una vida de fe, esperanza y amor. El juicio que se menciona en 2 Timoteo 4:1, donde Cristo regresa para juzgar a los vivos y a los muertos, tiene una resonancia profunda en cómo vivimos nuestras vidas hoy. La idea de ser juzgados en este momento nos hace reflexionar sobre la importancia de nuestras acciones. No se trata de asustarnos, sino de motivarnos a vivir de manera responsable, conscientes de que nuestras acciones tienen consecuencias tanto aquí como en la eternidad. Jesús habló sobre la separación de las ovejas y las cabras en Mateo 25:31-46. Las ovejas, que representaban a quienes hicieron el bien, fueron recibidas en el reino de Dios, mientras que las cabras, que no hicieron el bien, quedaron excluidas. Uno de los aspectos más impactantes de las enseñanzas de Jesús sobre el juicio es el énfasis en la misericordia y la compasión. Recuerda cuando Jesús dice, «En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Mateo 25:40. En este versículo, Jesús nos recuerda poderosamente que la forma en que tratamos a los demás, especialmente a los menos afortunados, es extremadamente importante. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo estoy ayudando a los necesitados? ¿Estoy mostrando amor y compasión en mi vida diaria? Comprender que habrá un juicio en el regreso de Cristo también nos enseña sobre la naturaleza temporal de nuestra existencia terrenal. Como dice Santiago 4:14, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esta perspectiva puede cambiar nuestro enfoque de las ganancias a corto plazo hacia una visión más orientada a largo plazo. Metas significativas. Estamos demasiado enfocados en el aquí y el ahora, olvidando el panorama general de nuestras vidas. Vivir con esperanza, no con miedo. Aunque el juicio puede parecer aterrador al principio, también ofrece esperanza para quienes creen. Tito 2:13 menciona la espera de una gran esperanza, el regreso de Jesucristo en toda su gloria. Esto nos muestra que el juicio no solo trata sobre asumir responsabilidad por nuestras acciones, sino también sobre la oportunidad de mejorar y de ser salvados. En esencia, las lecciones del juicio, relacionadas con la segunda venida de Cristo, nos enseñan a vivir vidas responsables, compasivas, preparadas y esperanzadas. Estas lecciones son atemporales y sumamente relevantes para nuestra vida cotidiana, invitándonos a reflexionar sobre nuestras acciones, actitudes y el propósito último de nuestras vidas. ¿Qué significan para ti estas lecciones en tu vida diaria? ¿Cómo pueden influir en las decisiones que tomas y en la forma en que interactúas con el mundo que te rodea? Lecciones sobre el juicio y la preparación. Al profundizar en las lecciones del juicio
y el énfasis en la preparación para la segunda venida de Cristo no se trata solo de esperar un evento futuro, sino de cómo vivimos nuestras vidas hoy. Entonces, ¿qué podemos aprender de este aspecto y cómo se aplica a nuestra vida diaria? ¿Qué significa estar alerta? Primero, reflexionemos sobre lo que significa estar preparados y mantenerse alerta. Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes esperando al novio, donde solo la mitad estaba lista cuando él llegó. En Mateo 25, 1-13, la historia de las vírgenes que estaban preparadas para la boda y las que no lo estaban, se puede ver como una metáfora de nuestra propia disposición, no solo en relación con la segunda venida, sino también en cuanto a nuestra vigilancia espiritual y preparación en nuestra vida diaria. Podríamos preguntarnos, ¿estoy viviendo cada día con propósito y conciencia de mi estado espiritual? La lección clave es, manténganse alerta, porque no saben el día ni la hora. Mateo 25:13. Esto no se trata solo de esperar algún escenario apocalíptico lejano, sino de vivir en un estado de preparación en el presente. Pero, ¿cómo se ve eso en la práctica? Se trata de las decisiones que tomamos cada día. ¿Estamos viviendo de manera que refleje nuestros valores y creencias? Si creemos en la honestidad, la amabilidad y la compasión, ¿estamos practicando estas virtudes en nuestras interacciones diarias? Es fácil decir que defendemos cosas buenas, pero la verdadera prueba está en cómo actuamos cuando enfrentamos decisiones difíciles o cuando nadie está mirando. Luego está el aspecto del juicio. La Biblia habla mucho sobre cómo seremos juzgados de acuerdo a nuestras acciones, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que corresponda por lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. 2 Corintios 5:10. Esto puede sonar un poco intimidante, pero en realidad es una llamada a la autorreflexión. ¿Estamos viviendo de una manera de la cual estaríamos orgullosos cuando todo esté dicho y hecho? ¿Estamos aprovechando al máximo los talentos y oportunidades que se nos han dado? Vivir una vida con propósito y urgencia nos anima a estar preparados y alerta para la segunda venida. No se trata de vivir con miedo o ansiedad, sino de reconocer la importancia y el impacto de nuestras vidas. Cada día es una oportunidad para marcar la diferencia, para difundir un poco más de amor y para crecer un poco más en nuestra fe. En resumen, las lecciones sobre el juicio y la preparación para la segunda venida nos desafían a vivir de manera más consciente, compasiva y con propósito. Nos recuerdan que nuestras acciones son importantes tanto ahora como en el panorama general. Entonces, ¿cómo estamos en ese aspecto? ¿Estamos viviendo de una manera de la cual estaríamos orgullosos al mirar atrás? ¿Cómo podemos hacer que cada día cuente en el gran esquema de las cosas? Estas son preguntas que no solo moldean nuestro viaje espiritual, sino que también nos guían para hacer del mundo un lugar mejor, un día a la vez. Parte 4. Oración. Padre Celestial, en la quietud de este momento, nos presentamos ante ti con corazones abiertos, mentes buscando comprensión y almas anhelando tu guía divina. Mientras reflexionamos sobre el misterio de la segunda venida de Cristo, buscamos abrazar su significado en nuestras vidas hoy. Señor, nos sentimos humildes ante tu promesa de retorno, una promesa que despierta en nosotros una profunda sensación de esperanza y anticipación. En un mundo a menudo nublado por incertidumbre y dolor, tu promesa brilla. Como fuente de amor infinito y redención última, ayúdanos a aferrarnos a esta esperanza, anclando nuestras vidas en la firmeza de tu palabra. Te pedimos, querido Señor, sabiduría para comprender las lecciones de tu segunda venida. Enséñanos a entender el juicio no como un motivo de miedo, sino como un llamado a vivir vidas de justicia e integridad. Que cada día lo veamos como una oportunidad para reflejar tu amor y gracia a quienes nos rodean. Al contemplar la renovación y restauración que prometes, inspíranos a ser agentes de cambio en nuestro mundo.
Trabajemos incansablemente por la paz, la justicia y la sanación, encarnando los principios de tu reino aquí en la tierra. Que nuestras acciones reflejen nuestra fe, y que nuestra fe esté siempre arraigada en tu verdad inquebrantable. Mientras esperamos tu regreso, llénanos con un espíritu de esperanza y redención. En momentos de dolor o duda, recuérdanos tu presencia eterna y la alegría que nos espera. Ayúdanos a ser luz en la oscuridad, ofreciendo consuelo y aliento a quienes están sufriendo. Señor, reconocemos tu intervención divina en nuestras vidas y en la historia de nuestro mundo. Guíanos para ver tu mano en los momentos cotidianos y en la existencia humana. Fortalece nuestra fe en tu plan perfecto, incluso cuando no podamos ver el camino por delante. Agradecemos el cumplimiento de las profecías, un testimonio de tu fidelidad a través de los tiempos. Que estas promesas nos recuerden la certeza de tu palabra y la fiabilidad de tu amor eterno. Tus promesas en un mundo que a menudo descuida la responsabilidad moral. Enséñanos a caminar en tus caminos, a elegir lo que es correcto y justo, y a vivir de manera que te honre. Que nuestras acciones y decisiones sean guiadas por tu sabiduría y amor. Al visualizar el reino de Dios, llena nuestros corazones con el deseo de cultivar sus valores en nuestras propias vidas. Busquemos la paz, practiquemos la misericordia y caminemos humildemente contigo, nuestro Dios. Que nuestras vidas sean un anticipo del reino venidero, un reflejo de tu voluntad celestial en la tierra. Nos aferramos a la promesa de la resurrección de los muertos, un misterio profundo que nos ofrece esperanza más allá de la tumba. Consola a quienes lloran y asegúranos la reunión que nos espera en tu reino eterno. En un mundo lleno de dolor, anhelamos un tiempo sin sufrimiento, llanto ni muerte. Guíanos para ayudar y confortar a quienes están sufriendo, mostrando tu bondad y cuidado de maneras reales. Nos inspira la promesa de vida eterna, un regalo que excede nuestra comprensión. Que esta promesa modele nuestras prioridades, relaciones y nuestro viaje por esta vida. En la imprevisibilidad del tiempo de tu regreso, concédenos la gracia para vivir en constante preparación. Que nuestras vidas estén marcadas por la vigilancia en la fe, la esperanza inquebrantable y el amor abundante. Finalmente, Señor, pedimos el coraje para vivir cada día plenamente para ti, en un mundo que puede ser indiferente o incluso hostil a la fe. Fortalécenos para ser testigos valientes de tu amor y verdad, manteniendo nuestro espíritu firme. Con nuestros ojos fijos en ti, nuestros corazones dedicados a tu servicio y nuestros espíritus en sintonía con tu presencia. Al cerrar esta oración, descansamos en la seguridad de tu amor, la esperanza de tu regreso y la promesa de tu reino eterno. Ofrecemos esta oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Pregunta: ¿cómo cambiarían las enseñanzas y mensajes de Cristo en el mundo moderno, la forma en que vivimos nuestras vidas diarias, considerando los desafíos que enfrentamos en el mundo actual? Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que las enseñanzas y reflexiones sobre el regreso de Cristo y la preparación para su segunda venida hayan sido de gran inspiración y ayuda para ti. Nos encantaría saber qué has aprendido hoy y cómo este mensaje ha impactado tu vida. Por favor, déjanos tus comentarios abajo y comparte con nosotros tus pensamientos y reflexiones. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros contenidos. Tu apoyo es invaluable y nos motiva a seguir compartiendo más mensajes que fortalezcan nuestra fe y entendimiento. Hasta la próxima.